Punto por punto. Yo pues, le agradezco como siempre a la doctora Sigrid Ars, especialista en seguridad, que nos reciba en entrevista en Punto por Punto. Muchas gracias, doctora. Gusto en saludarte como siempre. Un placer estar contigo, Javier, y con tu auditorio. Gracias. Oye, Sigrid, pues malas noticias para los mexicanos. Parece que nos estamos acostumbrando o se está normalizando el tema de la violencia, de la inseguridad. El mes de mayo, el mes más violento de todos los 42 meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Morelos no está exento de ello. ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando en el país? Mucho se ha generado también en torno a lo que sucedió en la gira por Sinaloa con el presidente de la República y muchos ese sentimiento de pensar que pues parece que hay una connivencia entre ambas partes, el poder y la delincuencia organizada. Pues mira, es sumamente desafortunado que hayamos llegado al mes más violento. Esto va a ir en escalada, esto no va a terminar, va a ser un sexenio que va a cerrar con una violencia por demás poco más que histórica, porque la política es no aplicar la ley, mientras que lo que se fomenta desde el gobierno federal sea la impunidad, pues los maleantes de la delincuencia organizada, de la pandilla, el asalto, robo con violencia de cualquiera que está viendo que el Estado no te va a hacer nada, pues lo único que va a hacer es invitar a que esto se escale. Eso por un lado. Por otro, pues la política de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido categórica. No voy a ir en contra de los criminales. Es más, los criminales son humanos. Entonces, con esas referencias, pues estamos con toda la libertad de realizar todas sus actividades delictivas, ¿no? Y finalmente, el no reconocer que efectivamente este país tiene amplios, pero amplísimos territorios bajo el control del crimen organizado, donde ni siquiera las fuerzas federales pueden ingresar. Eso habla de que esta administración y concretamente el presidente Andrés Manuel Obrador ha claudicado a garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos y mexicanas. Lo que nos estás diciendo, Sigrid, es realmente preocupante, porque dices va a ir en aumento el tema de la inseguridad, de la violencia en el país. No hay forma, porque la política actual del presidente es no ir contra los criminales. Entonces los ciudadanos están inermes, están a disposición de la delincuencia. No hay forma ni que los gobiernos municipales ni estatales puedan hacer algo, o sí tienen, o sí pueden, están en condiciones de hacer algo en los estados y en los ayuntamientos, en los municipios, doctora. Yo creo que va a haber enormes diferencias a lo largo y ancho del país, sencillamente porque gobernadores que sí están comprometidos con la seguridad. Digo, no es lo mismo la inseguridad que viven ustedes en Morelos contra la seguridad que se vive en Querétaro, por ejemplo, o la seguridad que se vive en, no sé, por decirte, actualmente pues, Durango, para ser un estado con las complejidades que tiene de estar en medio del llamado Triángulo Rojo, que ahora el presidente quiso mandar llamar, que es el Triángulo del Bienestar, ¿no? Entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, pues, perdón, las diferencias son importantes, pero la manera en la que los gobernadores quieran y sean sensibles a atender el tema de la seguridad, eso es la manera que los va a distinguir con respecto a la política del gobierno federal. No olvides que el presidente anuncia y reitera una y otra vez su política de abrazos no balazos, diciendo, aunque a la fecha, al día de hoy, no existe un solo dato que demuestre que efectivamente una, está incidiendo en eso, y dos, sí ha cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Él dice que al no hacer la política de abrazos al hacer la política de abrazos no balazos, él va a atacar y atender las raíces del problema. ¿Y qué identifica él como las raíces del problema?
principalmente el reclutamiento de las organizaciones criminales de los jóvenes, repartiendo becas, dinero, programas. Sin embargo, en poco más de 3 años, no existe un dato de ninguna institución del gobierno federal que demuestre que con ese despliegue y derrama de recursos públicos a los jóvenes, estos han sido inhibidos de ser reclutados por el crimen organizado. Entonces, al no tener eso, política pública que no se mide, es política pública que no existe. Y desde el púlpito de la mañana, todos los días nos dicen que los criminales pueden andar sueltos. Oye, y bueno, como bien dices, no hay ningún parámetro, no hay ningún dato que nos indique que la pobreza, por el contrario, ha disminuido, que hay mayor bienestar entre los jóvenes, o que menos jóvenes están incorporados a las filas de la delincuencia. Eh, Son datos aterradores porque no hay por donde se pueda, pues, tener un indicio de que las cosas están mejorando o que por lo menos en lo que resta de este sexenio puedan ir mejorando. No, desafortunadamente este es un gobierno que no mide nada, no mide políticas públicas, no demuestra resultados, pero eso sí, derrocha nuestro dinero, porque hay que recordarle al auditorio que lo que el señor reparte es resultado de los impuestos que nosotros pagamos. Y sin embargo, de todos los que pagamos impuestos, y pagamos todos, los cautivos y los no cautivos, porque al final del día el IVA eso es. Entonces, es increíble la impunidad con la que se conduce el presidente y la incapacidad de demostrar que sus políticas sí están incidiendo. Además, agrégale que con los problemas de la inflación, la pandemia y la incapacidad de una correcta dispersión de recursos, en verdad se está controlando esto y los índices de pobreza están incrementándose, por más que no quiera reconocerlo el presidente. Y eso no necesariamente... El presidente... Sí, adelante. No necesariamente el que incremente la violencia, y esto es muy importante decirlo, incrementan los índices delictivos. Eso hay estudios internacionales que demuestran que no hay una correlación. Aquí lo que hay que entender es un colapso desde desde las fuerzas del orden federal que están atadas de mano para aplicar la ley, porque la orden es no enfrentar ni detener a los criminales. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es a nivel de las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República, pues tampoco están haciendo su trabajo. Entonces, como ciudadanos estamos en el peor de los mundos, con instituciones atadas y colapsadas y un presidente que considera que los criminales no deben de ser perseguidos y puestos ante la autoridad. Oye, y luego el tema, el presidente voltea todas las mañanas a los ojos al sexenio de Felipe Calderón diciendo que la violencia se generó por esa guerra que él emprendió en contra de la delincuencia, en contra de los criminales, y que pues no se van a terminar los problemas generando más violencia. Y por otra parte, este tema pues de las instituciones castrenses que han sido degradadas, denigradas por la delincuencia, que hoy se ufana en perseguirlos y ellos en pues simplemente cruzarse de brazos. Mira, yo lo he dicho a ti y a tu auditorio en otras ocasiones, el tema de la delincuencia organizada no empezó en el sexenio del presidente Felipe Calderón, tiene muchos años más atrás, simplemente porque recordemos, en el sexenio del presidente Salinas tuvimos en 6 años 5 procuradores. Luego, en el sexenio del presidente Zedillo, tuvimos en 6 años 3 procuradores. O sea, estas son instituciones y han sido instituciones que desde la federación nunca han dejado que se consoliden. Eso por un lado. Y segundo, nos olvida y no terminamos en esta narrativa que hace
administración de entender que la regla básica es que el asunto de seguridad es un asunto local. ¿Esto qué significa? Que los primeros que tienen que tener capacidad de responder son las autoridades municipales, pero como no cuesta electoralmente porque el ciudadano no ha logrado mandar el mensaje categórico de que no me da seguridad y yo te castigo en el siguiente proceso electoral, basta ver lo que va a suceder el domingo. Tenemos 6 en puerta. En ninguno de los procesos de discusión de competencia electoral estatal, el tema de la seguridad logró tener un espacio importante para diferenciar a los candidatos y parece que se va a llevar carro completo. Entonces, perdón, pero que los ciudadanos se sienten seguros en Cancún, en Playa del Carmen, en Aguascalientes, en Durango Capital, en Oaxaca. Dios mío, pues como ciudadanos, ese es uno de nuestros instrumentos para castigar a quien no nos entrega una cosa y un bien público toral. La seguridad de salir de nuestros domicilios, ir a trabajar, regresar en la noche, los muchachos festejar. Eso es un tema y no va mejor. Segundo, doctora. Y el Sí, segundo... el segundo... El segundo, en relación a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, tú sabes muy bien que son una institución absolutamente vertical y que cumple los designios de la orden presidencial. Y la orden presidencial es abrazos, no balazos. No atacar, claro. Hoy el presidente de la República abrió muy temprano el proceso de sucesión. Todavía faltan 2 años y medio. Habrá que pensar qué tendrá que hacer quien vaya a ser el nuevo presidente de la República para cambiar toda esta estrategia que definitivamente pues es totalmente fallida, totalmente sin resultados. ¿Qué tendrá que hacer el próximo presidente de México, sea mujer o sea hombre? Lo que tendrá que hacer es hacer realmente una convocatoria de los 3 órganos de gobierno en una decisión de Estado. ¿Y qué quiero decir con esto? Sin importar el color político de quienes estén en el mapa de nuestras 32 entidades, todos se alineen por hacer un esfuerzo en invertir en las policías municipales y estatales. Es muy desafortunado que la política de este gobierno ha sido desmantelar los apoyos a esos niveles de gobierno y dar toda la manga y todo el recurso para la creación de las Fuerzas Armadas. Tú lo sabes, yo he sido un oponente a la ampliación de las tareas en materia de seguridad pública. Soy perfectamente consciente que el poder de fuego de las organizaciones criminales rebasa a las municipales y estatales, pero lo que se está convirtiendo en nuestras Fuerzas Armadas es en apagafuegos, como bomberos, corren de un lado a otro. Nunca va a haber, jamás en este país va a haber cobija que alcance, porque el grueso de los recursos humanos están entre los municipios y los estados y no las Fuerzas Armadas, aun y cuando ha crecido considerablemente la Guardia Nacional. Es insuficiente si no se alinean los esfuerzos entre los 3 órdenes de gobierno. Y estamos dándonos cuenta que no está sucediendo en ese sentido, porque todo es una politiquería de beneficiar solamente a algunos y de atar de manos a quienes están obligados a aplicar la ley. Pues toda la experiencia que tienes tú en materia de seguridad, Sigrid, nos las has transmitido, doctora, en esta entrevista muy puntualmente. Muchas gracias, como siempre, por tu contribución, por tu presencia en Punto por Punto, y pues estamos a la orden. ¿Algún mensaje final? Ninguno, Javier, es un privilegio estar contigo y tu auditorio en Punto por Punto, y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Punto por punto.